El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amantísimo Señor de la gloria, una vez más estamos en tu presencia. Creemos que tú nos escuchas en esta hora para que tu palabra llegue por medio de este mensaje a todos los amigos y amigas que se han acercado para obtener tu respuesta, Señor. Obra con poder en sus vidas, sálvales y ayúdales, Señor. Tú tienes el poder. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, de los versículos 17 al 25, nos dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Una destreza útil en la comunicación es la escucha empática. Según un especialista, la escucha empática es colocarse, es ponerse, es situarse en el lugar, en el zapato del otro, para percibir el mundo como él lo percibe. Es más que una compensación lastimera, más que un entendimiento intelectual. Es escuchar los sentimientos del otro y sentirlos también. Es un estar contigo, es captar la realidad y las vivencias interiores de las personas y luego retroalimentarlas. Retroalimentar es dar y recibir reconocimiento de manera comprensiva y aceptadora. Escuchar empáticamente es tener capacidad para escuchar con el corazón. Cuando Dios le dio a Salomón un corazón sabio y entendido, le dio un corazón escuchador, como lo dice su palabra. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Dios mismo es un Dios escuchador, como lo prueba el siguiente texto bíblico de Génesis. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El que Dios sea un Dios que escucha tiene 3 implicaciones. Primero, que Dios decide escuchar a su creación. Segundo, que Él reconoce en el hombre la necesidad
de ser escuchado. Tercero, que Dios dignifica el acto de escuchar y valora al hombre al escucharlo. Al revisar estos pasajes, podemos entender el poder sanador de la oración, pues cuando oramos tenemos la certeza de que Dios nos escucha. Nos permite expresar libremente lo que sentimos y pensamos. No nos juzga ni nos condena, sino que nos acompaña, nos consuela y responde a nuestras necesidades. La palabra del Señor nos dice: apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando de competencia se trata, los deportistas aplican a su vida principios básicos en cuanto a su preparación física y también en cuanto a la medicina deportiva que pueden responder a la pregunta de cómo lograr la conquista de una presea. Así también en nuestra disciplina espiritual debemos tener principios básicos que nos ayudarán a prepararnos para lograr la corona de la vida eterna y también a obtener grandes proyectos. Hoy vamos a mirar algunos principios que a usted y a mí nos han de ayudar a responder la pregunta ¿cómo lograr la conquista? Y ese es nuestro tema en el día de hoy. Y está expresado en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, de los versículos 17 al 25. Respecto a estos principios importantes, la palabra del Señor nos dice en el versículo 17: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Dice la Biblia que vinieron para proponer la guerra. Entonces consultó David al Señor diciendo: ¿iré contra los filisteos? Primera pregunta: ¿los entregarás entonces en mi mano? Segunda pregunta: entonces, ¿qué debemos hacer o cómo vamos a lograr la conquista? Hoy te dice la palabra del Señor, consultando y escuchando. David consultó con Dios si podía o no, a pesar de ser el rey de Israel, a pesar de que tenía todas las prerrogativas para poder ejercer su mando como el capitán de ese ejército numeroso de Israel, pero también escuchó la voz de Dios. Y por eso, ese principio tiene que estar bien fundamentado en tu vida hoy, consultando y escuchando. Hay proyectos en la vida del hombre que son tan importantes que pueden marcar su futuro, y si los consultas con Dios, serían de gran bendición para tu vida. Por ejemplo, la inversión económica en un caso específico, la decisión de unirse, el matrimonio. Recuerda que el matrimonio es para toda la vida. La elección de nuestras amistades también requiere consultar con el Señor. Quizá algunas de ellas no sean provechosas, entonces debes decirle: Señor, ¿será que me conviene esta amistad? ¿Será que me conviene este noviazgo? ¿Será que me conviene esta relación? Señor, ¿te interesa el proyecto que estoy emprendiendo? Mira, Señor, mi necesidad. Quiero un empleo. ¿Será que esa fábrica, ese almacén, allí donde estoy poniendo mi mirada, te agrada? David consultó con el Señor y también escuchó al Señor. Cuando tengas algún proyecto, es necesario que consultes con Dios para que le preguntes, como preguntó David: ¿te agradan mis movimientos, Señor? ¿Te agradan mis decisiones? Eso es lo que tenemos que hacer. Y además, preguntarle en qué momento te dará la salida para emprender todo lo que tengas en mente. La pregunta de David abarca dos aspectos que quiero tocar. El primero es en cuanto a su deber. ¿Debía estar al frente del ejército como rey? Eso es lo que dice la Biblia, que cuando había guerras, el primero en estar al frente de la batalla era su rey como el máximo capitán. El segundo aspecto
es su prudencia. La prudencia consiste en preguntarle si Dios le dará la victoria. La prudencia que debes tener con el Señor es preguntarle: Señor, ¿será posible que yo obtenga esto? Señor, ¿será posible que a ti te agrade lo que yo estoy procurando emprender? Ambas consideraciones muestran la total dependencia de Dios, la cual, finalmente, le darían la victoria. ¿Te interesan estas consideraciones, amigo mío, amiga mía? Para que Dios te dé la victoria, para que Dios te dé la respuesta, estoy seguro que si depende de Dios, tú que me estás escuchando, que hoy te interesa depender del Señor, Él te guiará con certeza. Ahora bien, las preguntas que te hace Dios hoy son: ¿estás al frente de tus responsabilidades? David estaba al frente de su responsabilidad mayor. ¿Cuál era? Pastorear, sacar adelante y defender ese pueblo que Dios le había encomendado. ¿Te gustaría ser prudente en consultarle si tienes bendición en lo que vas a emprender? Déjame decirte que cuando consultamos con Dios para la batalla de los proyectos, Él nos llevará a la victoria, como sucedió en esa primera respuesta de David. Dice la Escritura: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Así como Dios quebrantó a los enemigos de David, también puede hacerlo con usted, amigo, amiga mía, en este día, si consulta y si escucha la voz de Dios. Un segundo aspecto de cómo lograr la victoria es siendo reiterativos en consultarle. Dice el texto bíblico que cuando los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, David volvió a consultar al Señor, a lo que él le respondió: no subas. La primera vez le había dicho: ve, porque ciertamente los entregaré en tu mano. Esta vez volvió a consultar, pero el Señor tuvo una respuesta diferente: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Es decir, cuando hagas la estrategia que yo te doy, te moverás, porque Jehová el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Amigo mío, debemos consultar con Dios todos nuestros proyectos. ¿Y sabes por qué? Porque no todos los métodos que dan la victoria son los mismos. Así Dios te los haya dado la primera vez como se los dio a David. David consultó y le dijo: ve, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tu mano. Pero la segunda vez fue diferente. Le dijo: no lo hagas, no subas. Debemos consultar con Dios todos nuestros movimientos, porque en la victoria final las estrategias son de Dios. La estrategia de Dios para David, esa segunda vez que abordó el concepto, la opinión de Dios fue diferente a la primera y le dijo: no subas. ¿Qué estás haciendo en estos últimos días? ¿Has vuelto con la misma parte que emprendiste al principio? El Señor te dice ahora: no lo hagas. Un tercer aspecto es dándole la gloria a Dios. Dice la Biblia que vino David a Baal-Perasim, y allí lo venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Recuerda que los enemigos son como corriente impetuosa, pero si consultas con el Señor una y otra vez, Él te va a dar la victoria. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, porque Dios los quebrantó. Escúchalo bien: Dios los quebrantó, porque Él siempre quebrantará a nuestros enemigos que se oponen a nuestros proyectos, a nuestros objetivos, a nuestras metas, a las bendiciones que Él tiene para tu vida. Pero cuando el triunfo y la bendición lleguen, no te olvides de Dios. No te olvides de darle la gloria, porque hoy va a llegar el triunfo a tu vida. Dale la gloria a Dios. Jamás te vayas como aquel que nunca le dio la gloria al Señor.
Dale la gloria a Dios en todos los actos de tu vida. Dale la gloria al Señor cuando Él te dé el empleo. Dale la gloria al Señor cuando te reúna con tu esposo, si es que te has estado divorciando o has estado en este aspecto de tu vida. Dale la gloria al Señor cuando te reúnas con tu esposa, si es que has estado lejos, cuando vuelvas a reunirte con tus hijos, cuando vuelvas a obtener lo que habías perdido. Para un último aspecto de cómo lograr la victoria, nos dice la Escritura, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Así que es necesario dejar los ídolos que nos atan. ¿Qué ídolos atan tu vida hoy, amigo mío, amiga mía? ¿Será la religión para recibir a Jesucristo? ¿Será que te han dicho no? Porque si dejo la religión y me entrego a Jesucristo, entonces pierdo. Óyeme bien, mi familia. Déjame decirte, Cristo no es religión. La religión es un ídolo. ¿Será un ídolo el concubinato que hay en tu vida? Es decir, estás unido libremente a esa mujer o a ese hombre sin que Dios te apruebe en un altar, o ella no te pertenece porque es la mujer de tu prójimo. Las malas amistades son un ídolo. El juego de azar, como la lotería, el chance, la prendería, los préstamos a toda hora, son ídolos que tienes que quemar, que tienes que dejar como David dejó allí sus ídolos y los quemó porque sabía a quién seguía. Tienes que dejar los ídolos que no te dejan tener comunión con Dios, porque no hay lugar para otro Dios. Dice la Escritura que solamente hay un Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Finalmente, la victoria vendrá haciendo la voluntad de Dios. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David se esforzó en hacer todo lo que el Señor le había dicho, y el esforzarnos hoy, también para ti y para mí, es un principio que en la obediencia a Dios traerá la victoria. Si te esfuerzas hoy, amigo mío, amiga mía, si hoy haces un acto de esfuerzo para obedecer a Dios, Él, te lo aseguro, traerá la victoria a tu vida. En conclusión, el ataque del enemigo en contra de nosotros nos enseña a no sentirnos seguros en ninguna posición en que nos hallemos. Cuanto más cómodos nos sintamos, tanto mayor será el peligro de que nos sobrevenga una aflicción. Por eso dice la Escritura, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si has creído que la seguridad te daba la victoria, hoy te quiero invitar a que la obtengas recibiendo a Cristo. Deja todo ídolo y recíbelo en tu corazón haciendo esta oración de poder que te propone el Espíritu Santo. Cierra tus ojos donde quiera que estés y dile, Señor Jesús, mi buen Salvador, reconozco que venía haciendo mi voluntad y he pecado por no consultar contigo. Por eso venía de derrota en derrota. Quiero que limpies mi vida y me des la posibilidad de ser vencedor. Perdona mis pecados. Entra en mi vida como el Rey que va siempre en la batalla delante de mí, porque en ti somos más que vencedores. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.